Estamos a punto de ser recogidos. Siempre hablamos del aspecto salvífico, vamos a llamarle así, pero tenemos una responsabilidad heredada, traída desde el comienzo, que a veces se nos olvida. Año tras año yo trato de que no lo olvidemos, porque creo que es una responsabilidad. Gracias a Dios no es para salvarnos, pero sí tiene importancia. Si no la tuviera, ni siquiera lo mencionaría en la Biblia, porque si algo no quiere hacer Dios con nosotros es complicarnos más la vida de lo que ya lo tenemos, sino al contrario, simplificarla y llevarnos a un punto donde, fíjate, la clave para nosotros, la clave, vamos a llamarle de vivir tranquilo, es cuando tú aprendes a despegarte completamente de la dependencia de las cosas materiales y solamente crees, vives en Dios. Vivimos en Cristo. Eso es lo que se llama fe. Porque lo material, sin duda, es complejo de manejar. Y como os dije la semana anterior, no la pasada, sino la anterior, mi intención es hablar sobre la administración. Bajo el punto de vista, y no podemos perder de vista precisamente que el Señor está a punto de recogernos. Y hay varias parábolas en la Biblia que nos enseñan que Él es el dueño de la viña, que se la entregó a unos labradores y pide responsabilidades. En el mismo principio, quiero que me acompañes conmigo al libro de Génesis para tratar de sentar unas bases, porque la administración no es una opción. No es decir, bueno, mira, voy a hacer un curso de administración para ver si me va mejor. No. Aquí no estamos hablando de algo opcional, sino que estamos hablando de algo necesario y obligatorio. Obligatorio porque el dueño de la viña, y hemos hablado multitud de veces de las consecuencias de la mala administración. Y quiero recordarte, para que veas que no es opcional, no es algo que si quieres hacer un cursito lo haces, y si no, no, y te quedas tan tranquilo como estabas. Esto no es así. Esto tiene matices muy importantes. Vamos a ir a Génesis capítulo 1 y vamos a comenzar en el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en un principio que no es nada que ver con lo nuestro, pero es el creador. Pero nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dándonos a entender que claramente en un momento determinado aquello que quizá fuera otra civilización anterior, quizá fueran los ángeles, no sé, el caso es que esto estaba desordenado y vacío. Y Dios en un momento determinado decide, voy a arreglarlo de nuevo, voy a ponerlo otra vez en orden, porque es una creación mía, muy especial. Hay incontables estrellas, dicen, yo no lo he podido ver, ni tú tampoco, tenemos que fiarnos de una palabra, de que hay millones de galaxias. Nosotros tenemos esta, que se llama la Vía Láctea. De las demás no te preocupes demasiado, porque a lo mejor ni existen. Son tan mentirosos los científicos que es posible que ni existan. Pero centrémonos en la nuestra. Ahí mismo es imposible de contar todo lo que hay, toda la creación, y es tan maravillosa y tan extensa. Esta mañana, de estas cosas que hace el Espíritu Santo y me da ahí como más información, pues encontré una entrevista que le hicieron a 3 astronautas norteamericanos cristianos. Uno de ellos, uno de los que pisó con sus pies la luna.
Y el moderador hacía algo que me llamó la atención, porque comentó y dijo: todos los astronautas no cristianos, no creyentes en Cristo, se centran mucho en las estrellas, o sea, en lo que es inalcanzable, o sea, que no tiene ningún sentido para nosotros. Bueno, sí, las puedes mirar, son bonitas, perfecto, ya, ahí termina la historia. Dice, pero veo que vosotros los tres, además, habéis puesto vuestra atención en la Tierra, que es donde vivimos, ¿no? Y es lo más accesible y lo único además que tenemos que preocuparnos de lo que haya más allá de las galaxias y de la guerra de las galaxias. Tú no te preocupes mucho de eso porque de momento no lo vas a ver y de momento nada podemos hacer por ahí. Pero aquí en la Tierra sí. Por eso, mucho cuidado, no estoy diciendo que te centres en las tierras y en las cosas de la Tierra porque eso es un error, sino que no te preocupes más que de lo que Dios determinó sobre la tierra y sobre ti. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Bueno, cuando Dios decide quitar ese caos y desorden que había, la causa son varias teorías. El caso es que estaba así. Vamos a centrarnos. Estaba así, punto. Y lo importante es que el Espíritu de Dios estaba presente aún en el caos. Se movía sobre la faz de las aguas. Esta tierra redondita, también mencionan ellos que hay algún chalao que dice que es plana. Pero ellos dicen, no, si nosotros la hemos visto redondita. Y el único de esos tres cristianos que la pisó dice, y también la luna es redondita, yo la he pisado. Vosotros no, pero él sí. Bueno, el caso es que el Espíritu aún estaba en ese cúmulo de agua. Una esfera de agua. Porque dice claramente, ¿no? Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué pasa? ¿Que solamente andaba por el mar? ¿Andaba surfeando por el mar? No, es que todo agua. Porque luego, y no vamos a entretenernos hoy en eso, ya sabes que una parte muy importante del proceso de la creación es separar las aguas de las aguas. Aguas, no nubes. Hoy hay nubes, ayer hubo nubes, esta tarde va a llover. Eso también es agua, pero no habla de agua como tal. La separó y comienza el proceso en el cual la luz que hizo enseguida empezó a entrar y empezó, como hoy, a crear la vida. En los sitios donde no hay sol, apenas hay vida, porque el sol es necesario, ¿no? Pero ese es un proceso, a mí me encanta ese tema y estaría horas hablando de eso porque la verdad que me apasiona. Pero bueno, el caso es que todo este proceso de creación termina el día séptimo, pero el día sexto, lo más importante es que en el capítulo 1 dice en el versículo 26, entonces dijo Dios, una decisión que viene del cielo, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme significa con la misma forma. No te extrañe que entonces Jesús, cuando le preguntaron, muéstranos a Dios, y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero también al que tienes al lado, porque somos con la misma forma. Y semejanza, que ya no está hablando de lo físico, sino está hablando de lo interior del hombre. Semejanza. Bien. Pero esa decisión, ¿para qué era? Ya te digo, Dios creó el mundo, no sabemos cuándo. La verdad que la palabra que menciona ahí es arché, que es un origen indefinido, desconocido para nosotros. Entonces, ¿para qué le dio esa nueva forma? ¿Para dejarnos ahí un tiempo más? No.
Le dio forma, recreó la tierra para que el hombre, que íbamos a ser a imagen y semejanza de Dios, dice, y señoree, o sea, tome autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, toda la creación, cuando nos hizo, primero reconstruye la tierra y nos pone para que la administremos, para que cuidemos lo suyo, lo que es de Él. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, lo creó, varón y hembra lo creó. No hace falta recorrer todo el abecedario para definir un ser humano. Varón y hembra los creó. Qué bueno que el wokismo ha retrocedido un poco, porque ya estábamos llegando a niveles de estupidez. Estupidez es cuando falta entendimiento, ¿no? Conocimiento. Que era impresionante. Varón y hembra lo creó. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos. No está diciendo, bueno, cuando ganes, cuando trabajéis los dos, hayáis comprado ya un pisito, hayáis hecho todos los viajes del mundo, entonces tendréis un hijo, a ver si sale. No. La orden y la bendición es multiplicaos. ¿Para qué? Llenad la tierra. Te digo algo, estos son órdenes. Por eso te digo, cuando hablamos de mayordomía no estamos hablando de algo que si quieres hacer un cursito. Son órdenes. Sojuzgarla, ¿entiendes el término? No es muy difícil. Está bajo tus pies y tu autoridad. Sojuzgarla y señoread, vuelve a repetir otra vez, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Más adelante, el capítulo 2, en el versículo 4 dice, estos son los orígenes. Ya sabes que el capítulo 2 matiza lo que en líneas generales es que el capítulo 1 es como un bosquejo y en el capítulo 2 empieza a darle ya forma. Tú habrás estudiado y haces un bosquejo, pero tú no puedes ir a un examen y hacer un bosquejo, luego tienes que desarrollar cada punto. Bueno, el capítulo 2 empieza a desarrollar esto. Que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh, Dios, hizo la tierra y los cielos. No son protones y estupideces. Es que ¿cómo se puede creer la gente esas tonterías? Yo es que alucino. Eso sí que es tener fe. Tener fe en algo que está escrito no es difícil, pero es difícil creer que no sé de qué maneras estúpidas dicen que se creó la tierra. No hay ninguna base científica, porque si la hubiera yo calladito. Pero es que no la hay, no existe. Ni una, ni media. Por eso nosotros creemos lo que ya conocemos, es sabido, está escrito y ha sido aceptado. Bueno, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo, antes que naciese, y dice algo importante, porque Yahweh Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Habla de trabajo. O sea, porque algunos piensan que el tema de Adán y Eva es que estaban todo el día ahí mirando al sol y dando un paseíto por el huerto. No. Para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor en el cual regaba toda la faz de la tierra. Bueno, no quiero entretenerme porque sabéis que es un tema que me gusta mucho y cuando algo me gusta mucho me lanzo.
de las aguas separadas, no llovía nunca, había un microclima espectacular que se regaba simplemente con un vapor. Y nunca había llovido. Por eso cuando llega el diluvio, la gente decía a Noé, este tipo está como una cabra. ¿Qué es eso de llover? Porque no lo habían visto nunca. Nunca. Permanecía el agua líquida, como esta, en una capa en el cielo, dejando un microclima. Es la razón porque los árboles eran gigantes, los animales eran gigantes, los hombres vivían cientos y cientos de años, porque el sol no afectaba las células y las envejecía. Dije que no iba a hablar mucho de esto y ya estoy aquí. Y de repente cae esa masa de agua, porque es lo que dice la Biblia. ¡Pum! No empezó con gotitas, cayó. ¡Pum! Y una sola tierra que se llama Pangea, un solo continente, se partió en 1000 pedazos, dejando 5 o hasta 6 trozos grandes, que es lo que llamamos continentes. Y lo demás, por eso algunos quedaron bajo el agua, otros subieron arriba, bueno, un lío, un golpe. Si no es imposible que la tierra que vemos hoy, que sigue siendo bonita y hermosa, existiera. Pero el caso es que esta es la realidad, no había llovido, pero estamos hablando del trabajo, estamos hablando de la administración. Y entonces dice el versículo 7 que Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra. Si te fijas en el capítulo 1 verás que también los animales fueron formados del polvo de la tierra. O sea, nuestros componentes son de la tierra. La última cosa que estoy tomando yo, porque cada vez que viene alguien y recomienda algo, me lo tengo que tomar, es selenio. Así, un liquidito, está bueno. O sea, es agua, como agua, selenio. Y eso es de la tierra, ¿no? Y cuando las embarazadas están así débiles, ¿qué les mandan? Hierro. Y también tomo magnesio. Y también tomo, bueno... La tabla periódica entera me la tomo, sí. No sé si falta algún elemento, pero todo viene de la tierra. Y quiere decir que yo me empiezo a debilitar y a enfermar cuando me faltan cosas que están en la tierra. Y hay un ajo, pero eso también viene de la tierra. Porque nos hizo del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Y Yahweh Dios, además de reconstruir la tierra, recuerda, plantó él mismo, pues usted decía, va a venir a pedirnos cuentas, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Edén es en lo general, el huerto lo particular. El hombre señoreaba sobre toda la tierra. El Edén, evidentemente, sabemos que es en todo el Medio Oriente, pero había un huerto. ¿Dónde yo creo que estaba ese huerto? En donde hoy está Israel. Está concretamente donde hoy está el templo, donde Dios designó, ahí quiero habitar yo. Pero bueno, eso es más largo. El caso es que plantó ese huerto en el Edén, en la parte oriental. Y Yahweh Dios hizo nacer toda la hierba. Bueno, vuelvo a repetir un poco el proceso, pero llegamos al versículo 15. Tomó pues Yahweh
al hombre, Yahweh Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén. Específicamente la responsabilidad era del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Bueno, estos ya son clásicos y evidentes signos de que toda la humanidad tenemos la responsabilidad y la obligación de trabajar en la obra de Dios, en su creación y de cuidarla. Por eso cuando el Señor Jesús le empieza a hablar a las gentes, les empieza a decir a los malos administradores, algunos eran tan malos que incluso, ¿recuerdas? El dueño envió a su hijo para que mirase cómo estaba el asunto y lo mataron. No habían entendido cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios en estos momentos para nosotros. Repito, la salvación no estaba fundamentada en eso, porque si no estábamos perdidos todos. Está fundada en la obra de Cristo. Pero ¿esto nos exime de estas obligaciones? En ninguna manera. En ninguna manera. Sino que lo hemos visto, lo vemos y lo seguiremos viendo, que cuando los seres humanos entendemos esto, entendemos cuál es el plan de Dios dentro de nuestra creación, y sobre todo, yo lo he relacionado, y no es difícil de relacionarlo, cuando veo que en el mensaje final, que está en el Apocalipsis, habla de que nosotros reinaremos con Él. Un rey, hombre, no es cualquier cosa. Y dice que todos los que creemos en Él, todos vamos a reinar con Él. Quiere decir que nos tenemos que preparar. Mira lo que puedes ver ahora en las noticias más recientes. Nuestra querida princesa, muy guapa por cierto, Leonor. ¿Qué ha tenido que hacer? Ha tenido hasta que meterse en el ejército y andar por ahí en un barco de paseo, no, formándose, como parte de su preparación, porque se prevé que en algún momento pueda ser la reina de España. Entonces la reina de España no puede ser una analfabeta, una irresponsable, una persona que solamente piensa en divertirse, sino que tiene que tener una preparación general muy buena. Ya la tuvo su padre, él es un poquito más joven que yo, y claro, de niños, yo viendo mi situación paupérrima y viéndole a él, pero se tuvo que formar en todo para ser un rey como el de hoy. Me callo, porque hay cosas que están pasando que no me gustan. Alguna asignatura suspendió. Yo también, Pero bueno. Si nosotros tenemos que heredar la tierra, si nosotros tenemos que heredar incluso cosas que están fuera de la tierra, lo que estamos aquí pasando en la tierra es un curso, eso sí que es un curso, pero es para todos, de preparación. ¿No recuerdas? Yo tengo el versículo por ahí. Esas palabras que Jesús pronuncia una y otra vez. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. Ese poco alcanza desde tener un mendrugo de pan, un trozo de pan, hasta poseer. Hay una hacienda que he oído por ahí en Brasil, que es tan grande que solamente puede recorrerla en avioneta, de lo grande que es. Da lo mismo. Recuerda que el nivel de responsabilidad es el mismo. El nivel de entrega no, eran 5, 10, 5 y 1, pero a todos se les exigió lo mismo. Ser buenos administradores, bajo la base de que no somos los dueños. Entonces, esta asignatura
esta realidad nos va a ayudar mucho también en nuestro cotidiano vivir. De hecho, sinceramente yo creo que los buenos administradores, y no estoy hablando ni siquiera de que sean cristianos, los buenos administradores, Dios los premia, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará y se le dará al que tiene más. No a otro pelanas como él, al que tiene más. Porque la idea es que esto vaya produciendo y produciendo. Y las pocas épocas de la Iglesia en las cuales ha habido esa justicia, o sea, esa redistribución real, las cosas han ido muy bien. Y estoy hablando de un periodo de 500 años para atrás, en los cuales, en esta Europa que hoy no es ni sombra de lo que fue, empezó a evolucionar y a evolucionar y a crecer y a crecer. Bueno, no toda Europa, España, Portugal, Grecia, por ahí no crecieron nada, porque la idolatría nos hundió. Pero empezaron a crecer porque empezaron a leer la Biblia, empezaron muchos a darse cuenta de estas cosas, empezaron a darse cuenta de su responsabilidad, empezaron a darse cuenta de quién es el dueño y qué somos nosotros. Administradores. La palabra que se usa en la Biblia es mayordomo, oikónomo. Oikos está compuesta de dos palabras, oikos, que es casa, y nemos, que es administrar, controlar. O sea, el que controla la casa. El que sabe controlar las cosas de la casa. No es el dueño, el mayordomo. En las películas siempre es el asesino, ¿no? El mayordomo. No es el dueño. Pero sin embargo, y esto, fíjate, yo me fijo en los ingleses, qué cosa tan impresionante los mayordomos ingleses. Qué responsabilidad tan grande. Y no es solo una cuestión que vemos en las películas, era real, ¿no? Cuidaban de aquella casa, cuidaban de sus dueños de una manera espectacular. A mí me alucina eso, ¿no? Porque eran sumamente responsables. Bueno, tal vez era una de las razones por las que Inglaterra está y ha estado mucho mejor que España. Hay una diferencia. Hablando el otro día con unas personas, hemos cogido cariño. Ya os lo he contado de la Embajada de Cuba. A él le quedó un concepto ahí, ¡pum!, le golpeó. Fíjate si le golpeó que me dijo que si yo quería ir a compartir eso a Cuba. Es algo tan sencillo. Nosotros creemos que el trabajo es una bendición, porque lo vemos en la Biblia, desde el principio. Pero la teología, ¿y para qué nos vamos? Pero la teología, andar con rodeos, católica, cree que el trabajo vino cuando el hombre cayó, o sea, que forma parte de la maldición. No, eso no lo pone en la Biblia. Antes de la caída, había que trabajar, lo acabamos de leer, ¿no? No te lo voy a leer otra vez. Y después de la caída también. ¿Cuál es la diferencia? La fatiga. Aquella tierra hermosa, preciosa, ¿qué le pasó? A cada uno le reparte lo suyo, a Eva lo suyo, a la serpiente lo suyo y al hombre, varón, nosotros, ¿no? Capítulo 3, versículo 17. Y al hombre nos dice, varón, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, si no lo haces, estás crucificado. Pero en otro sentido. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
y con dolor, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, como hoy. Pero no habla de que estableció el trabajo como una maldición. Porque yo conozco muchos de mi entorno, que yo era católico, que decían, mucho cuidado, el trabajo es una maldición y yo no quiero maldiciones. Eso es lo mismo que se trasladó a Latinoamérica, ¿verdad? Oye, ¿y os lo creísteis seriamente? El trabajo no es ninguna maldición. La fatiga sí. El tener que luchar con la tierra para que te dé el producto, sí. Iba a decir nada más, pero es bastante complicado el asunto. Porque hoy aparecen plagas, sequías, bueno, un montón de cosas. ¿Está claro? La caída no quitó la responsabilidad, sino que agravó el trabajo. Pero aún dentro de esa gravedad, de ese agravamiento del trabajo, pues lo vemos. Hay muchos que tienen, porque saben trabajar. Es que no conoces en tu gente, en tu casa, gente que trabajando ha hecho una gran fortuna. Porque dirás, no, pero es que hay otros que no. Claro, recuerda. A consecuencia de aquella caída, de aquella desobediencia, y que entró la maldición, pues para las mujeres el parto con dolor, para la serpiente ya su definitiva condenación, y para nosotros entramos también en eso, y con esta maldición de la hostilidad de la tierra, que antes era una maravilla, ahora es hostil contra nosotros. Bueno, pues dentro de todo ese panorama, resulta que nos encontramos personas que dices, es que este tiene de todo y no hace nada, roba. Entró Satanás, le tomó la responsabilidad que se le había dado al ser humano, se la entregamos, y a partir de ahí, él es el príncipe de este mundo. Quiere decir que aquello lo hizo para quitar esa soberanía, esas atribuciones, porque cuando dices señorear es que éramos soberanos de la tierra, nos la quitó Satanás. Él la arrebató, con derecho legal, además, con derecho legal. ¿Y qué hace él? Cuando el apóstol Juan lo define, ¿cómo lo define? Porque el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Ese es él. Pero es ladrón, y el ladrón roba y tiene las cosas. Esto es mío. Llega un ladrón y me lo quita, pasa a su poder. Yo ya no lo tengo. Bueno, esa es una forma de acumular cosas, claro, pero tiene poco resultado. Tiene un recorrido muy corto. Más tarde o más temprano, o la justicia humana, y sobre todo la de Dios, le va a alcanzar. Pero sin embargo, hay otra forma en la cual, ya no estoy hablando de que te vayas a enriquecer, porque recuerda, no se le da a todos lo mismo, sino que puedas tener en tus manos algo que te va a bendecir, que eso realmente te va a contribuir a tu desarrollo, te va a hacer feliz. Feliz. Puedes ser feliz con muy poca cosa. Si es que el otro día le decía yo a los líderes, y es algo que cuando ya desarrollemos más este tema, vamos a ver, pero si es que dice la Biblia que Pablo le dice a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, tenemos que estar contentos. Y aclaro, contentos no es conforme. Claro que tenemos que aspirar a más. Si es que un día tenemos que reinar con Cristo.
Claro que podemos aspirar a más, pero por eso estamos viendo qué dice la Biblia. Y por ejemplo, dice algo muy importante. Porque la raíz de todos los males, incluido nuestras enfermedades, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, y ahí habla de un elemento muy importante, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quiere decir que es muy importante aprender a manejar. En este curso, tanto Emma como yo llevamos buenas lecciones, pero lo importante, y ya a vista pasada, es que hemos aprendido, hemos pasado. Pasas la lección, vamos a otra página. Nos costó, a veces es duro, pero hemos pasado la lección y hemos aprendido que nuestra dependencia es únicamente de Dios. Os lo he dicho varias veces. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. Pero porque es el pastor. No. Ahí no dice, los pastores buscar primeramente el reino de Dios. No dice eso. Habla a todos. Y su justicia y todo lo demás será añadido. Hemos aprendido esa lección. Hemos pasado. Y si se nos ha entregado más, bueno, tan mal no lo estamos haciendo. Esto es una observación mía, pero que desde fuera es que se observará mejor. Por ejemplo, no vamos a ponernos medallas, porque esas son para el cielo. Pues de empezar, en el comedor de mi casa, tenía 2 altavoces de la cadena esta de sonido que teníamos todos antes, y ponía uno encima del otro, y allí, encima de esos altavoces, yo ponía mi Biblia, con las sillas que podíamos reunir en casa. Luego compramos algunas. Por cierto, cuando veáis esas sillas verdes, no me las tiréis, que son de las primeras que compramos, y quiero tenerlas ya como un museo, ¿no? Unas sillas de verdes de plástico, ¿tú te acuerdas? Todo el mundo se acuerda. Bueno, compramos 15 o no sé. Bueno, de aquello, hoy tenemos 2 fincas, esta y la de El Redil, ambas pagadas. Si tú entiendes un poquito de obra y has ido al Redil, te darás cuenta de que allí, bueno, los vecinos dicen, esto es un pueblo. Hemos hecho un pueblo. De 3 naves para cerdos, más una de almacén y otra, una caseta para el guarda, hoy hemos hecho un pueblo. Y todo está pagado. Lo que aquí veis, aquí estamos en proceso. A ver, ¿aprendisteis la palabra de hace 2 semanas? ¿Cómo estamos en? Ciernes. Ciernes. Algo que está en proceso. Aquí estamos en ciernes de crecer. ¿Tú crees que yo me voy a conformar con estar en una caseta de obra? Llevamos así unos años, pero el objetivo no es estar en una caseta de obras. Si estamos en una caseta de obras es porque esto está en proyecto, en ciernes, en desarrollo. Y estamos un poco frenados por la cuestión legal, pero en cuanto se nos dé rienda suelta, ya sabes, yo me lanzo como un caballo desbocado. Y todo está ya en el ordenador de Marcos. Y en el de Natanael. El de Natanael creo que tiene más cosas que el de Marcos. Todo está ahí. En ciernes. Para ¡pum! En cualquier momento. ¿Qué te quiero decir? Si de aquella situación hemos pasado a esta, no te estoy diciendo nada por presumir, sino una realidad de una administración que se ha cumplido
¿Será que funciona? Por eso llevo 30 y tantos años predicando y cada año nunca dejo de predicar de la mayordomía. Porque la administración es tan importante que, repito, no tiene condición salvífica. O sea, no te va a salvar. Pero siendo salvo, recuerda que se nos ordena ser buenos administradores. Todos los seres humanos tienen que serlo, pero específicamente nosotros. Es que la responsabilidad el Señor nos la pedirá a nosotros y al resto de la tierra, pero el resto de la tierra sin Cristo ya sabe lo que va a tener. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, es así de sencillo. Por más que hayan hecho, trabajado, acumulado, si no tienen a Cristo, no tienen la vida. Pero nosotros sí tenemos a Cristo. Y además Él se complace mucho, porque es que da tantas parábolas que vamos a examinarlas, ¿no? Vamos a verlas, porque son parábolas. ¿Sabes que la mayoría de los textos de la Biblia se dedican a la economía? Habla mucho más que de la salvación. Entre otras cosas porque la salvación es tan clara y sencilla que no necesita muchas más explicaciones. Es más, para mi gusto sobran versículos. Aún así insiste el Señor en hablarnos de salvación, porque es sencillísimo. Pero claro, tiene que emplear mucho tiempo en hablarnos de economía, porque repito, es la raíz de todos los males, nos destruye, queremos codiciar, caemos en tentación y lazo, perdemos la fe y somos traspasados de muchos dolores. Por eso hay que dedicarle un buen espacio de la Biblia, de la palabra de Dios, en explicarnos todo esto. Y es lo que vamos a empezar a desarrollar, a ver los principios, a ver qué es lo que podemos corregir en nuestra vida, que seguro que hay más de 4 cosas, y saber movernos en este asunto. Por supuesto, vamos a tener un tiempo más largo en hablar sobre esto, que, repito, cada año hablo porque no podemos dar. Si algo aprendí de mi pastor anterior, muy querido para mí, decía una frase que todos los que venís de la cruzada sabéis perfectamente. Dice, nunca des nada por hecho. Entonces yo no puedo dar por hecho que si hablé el año pasado, ya aprendiste. Y si hablé el anterior también, ya aprendiste. Yo no lo doy por hecho. Sino que cada año, y Pablo dice, yo no me canso de repetiros las mismas cosas porque sé que para vosotros son buenas. Y así hago. Y como, mira, tú puedes vivir feliz si aprendes a contentarte, sea cual sea tu situación. ¿Sabes que si manejas bien una, das paso a otra? Y si manejas bien esa, das paso a otra. Y si vuelves a manejar bien esa, das paso a otra. ¿Eso lo sabías? Bueno, te lo estoy diciendo que así es la cosa. Cuando te quedas estancado, ¿por qué será? Hay algo que tienes que aprender. Todavía crees, uy, es que si doy el diezmo, y empiezas a contar, no me va a quedar lo mismo. Cuando desconocemos absolutamente el pacto del dueño. A cualquiera de vosotros que se le planteara el negocio, llega un tipo que tiene una empresa, la más grande de fabricar lo que sea, y te dice a ti, mira, te voy a proponer algo. Quiero que trabajes para mí, pero no te voy a dar un sueldo. Te voy a dar un porcentaje de mi empresa. ¿Qué dirías? A ver, ¿qué dirías? Alucinante. Y te dice, mira, solamente me tienes que dar el 10% a mí. Ya, te caes de espaldas.
Y dice, solo te tengo que dar el 10%. Pero, a ver, ¿cómo es eso? ¿Me das el 90% para mí? ¿Y qué diríais? Dice, pero es que no me lo puedo creer. Dirá, no, esto es mentira. ¿Cómo una empresa que está facturando millones y millones, dices que me das el 90% a mí de todo eso? Y Dios dice, sí. 90 para ti, 10 para mí. Oí un predicador judeo cristiano que dice que, bueno, es el 20. Bajo un razonamiento muy sencillo. Dios nos demanda, aunque en el Nuevo Testamento, no, el diezmo no es obligatorio. Qué risa me da. Dios ha cambiado, ya no es el mismo. Ese versículo de que Dios no cambia, en cuanto llegamos al diezmo, no, ahí cambió totalmente. ¿Verdad? Decimos los cristianos de ahora. No, sigue sin cambiar. Y yo os lo digo a los que tenéis recelos, quisiera Dios que se lo pudiera decir a todos mis hermanos y compañeros en todo el mundo. Si Dios preparó un plan financiero para bendecirnos, perfecto. ¿Qué hacemos nosotros en el Nuevo Testamento cambiándolo? No hay diezmo. Primero es mentira. Jesús lo ratifica. Los primeros discípulos diezmaban. ¿Qué cambió? El corazón. Porque a muchos avaros, sin fe, que cuentan las moneditas, oye, es que si doy esto, no confían en Dios. No saben que el pacto sigue, pero el pacto funciona con las normas que puso Dios. No las puso Moisés, las puso Dios. Es más, si desarrollas el Génesis sin salirnos del capítulo 1, 2, 3, te darás cuenta que el diezmo ya existía. Es que no hubo el primer asesinato de la historia por causa económica. Es que Caín no mató a Abel por causa económica. Claro que lo mató. Fíjate si es importante el asunto. ¿Y cuál fue la diferencia de uno y otro? Si ambos ofrecieron. Que uno ofreció lo que Dios dijo y otro ofreció lo que le daba la gana a él. Un buen mayordomo y un mal mayordomo. Sí, trajo su ofrenda, sus patatas y sus cosas. Pero es que Dios nunca le dijo que tenía que traer patatas. ¿Había ofrenda ya desde el principio? ¿Había diezmo? Sí. Y sigue funcionando hoy. ¿Dónde pone que eso ya no es válido? Porque dicen, no, eso fue abolido. Fue abolida la ley como forma de salvación. Eso sí. Pero el diezmo, si es que el diezmo no salva. Por tanto, no fue abolido como forma de salvación. El diezmo lo que hace es que nuestra vida, primero, sea agradable. Y segundo, es la capacitación de un rey. Mira, ¿qué diferencia hay entre un cristiano que diezma y uno que no diezma? El reino es muy grande. Ya son grandes los de aquí. Imagínate el de los cielos. Quiere decir que si es muy grande hay muchas responsabilidades. Yo te firmaría, te firmaría, no te diría en un papel. El que es fiel en los diezmos, ese sí reinará con Cristo, pero reinar codo a codo. El que no es fiel con los diezmos,
¿Qué dice el Señor? Quitadle lo que tiene y dádselo al que tiene más, que estará en el reino. Si es que lo dice claramente, tú puedes edificar tu vida con madera, heno y hojarasca, y todos estaremos en el reino de los cielos. ¿Pero qué dice el de la hojarasca? O sea, bueno, se puede edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, y con madera, heno y hojarasca. ¿Qué dice de ese? Será salvo como por fuego, pero será salvo. Por eso te digo, si es que la economía no te va a salvar, ni te va a condenar tampoco. Te estoy hablando de algo que es tu preparación para rey. ¿Quieres ser rey? No, oye. ¿Quieres ser rey? ¿Por la eternidad? Mira, si tú no diezmas, olvídate. Serás uno salvo como por fuego. Escobita, habrá escobas celestiales. Y en eso estarás. En el cielo, eso sí, ¿eh? ¿Tú te imaginas toda la eternidad barriendo? ¿Fregando los platos celestiales? Sí, son de oro, pero hay que fregarlos igual, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y empieza por un principio que Dios estableció. Ojo, que esto no es invento de nadie. Es que te estoy diciendo que ya Caín y Abel tenían por ese problema. Además, como le fastidió tanto a Caín que Abel hiciera lo que Dios decía, que lo mató. Lo mató. Tremendo. Y eran hermanos. Habían compartido toda su vida juntos. Y cuando estoy hablando de toda tu vida, recuerda que en aquel tiempo vivían cientos de años. No sabemos a qué edad se produjo ese evento. Pues nosotros lo leemos así muy rápido, pero recuerda, después de la caída, Adán vivió 800 y pico de años. Es que algunos piensan que solo tuvo a 2 hijos y luego a un tercero. Anda que no tuvo hijos. En 800 años, Natanael y Belén, ¿cuántos hubierais tenido? Si ahora en este poco tiempo ya van 5, bueno, ya no hay más, ¿no? Pero tenemos a Jaime, ya lleva 2. En 800 años, Jaime, nos llenas 3 iglesias de muchachos, ¿verdad? Y muchachas. Bueno, muchachos es una expresión que en Latinoamérica es para general. Bueno, pues ahí ves la diferencia. Entonces, ¿por qué a uno le va bien? Y el final va a ser muy definitivo, pero es que ahora en la tierra lo vemos. Es que Dios dice, bueno, mira, a ti te voy a entregar esto, administramelo. Y ve que eres un desastre, ¿y qué dice la Biblia que hace? Te lo quita y se lo da al bueno. Eso no es injusto. No dice que te mate. Te lo quita y se lo da al que mejor lo hace. Porque el que mejor lo hace, entre sus tareas, un buen administrador lo entiende perfectamente, le dará sus migajas. Le dará de comer. ¿Qué dijo el Señor? A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Siempre. Pero yo estoy convencido que un pobre es un mal administrador. En el fondo hay avaricia, hay codicia. Porque si no hubiera esas cosas, no estarían frenando la bendición de Dios. Cuando tú quieres retener y retener, te darás cuenta que un día no tienes nada. Pero tú cuando eres generoso, abres tu mano. ¿Qué dice la Biblia? Dios da. Primero, paga al que come, al pobre. Pero semilla al que siembra, para que vuelva a sembrar y le da más semilla, y vuelva a sembrar y le da más semilla, y vuelva a sembrar y le da más semilla. Si es pan,
te dará el chusco. El chusco es una expresión del ejército español, de la milicia. Era una obligación salarial del soldado. Bueno, yo estaba en aquella época, ¿no? Tenían que darte un atillo de leña y un chusco de pan, un pancito así. Era parte del salario del soldado español. Por eso perdimos la colonia, con un atillo de leña y un chusco de pan que queríamos que hiciéramos. Es la diferencia. Entonces, bueno, ¿eso es elegible? Sí. Sí. Tú no naciste para pobre. Creo que nadie nació para pobre. Porque la creación inicial, toda la humanidad estaba representada en Adán y Eva, estaban representadas en aquel huerto, estaban representadas en aquella producción. Y cuando vino los problemas, cuando vino las dificultades, muchos no están o no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pero el que la cumple es el que le va bien. Estoy hablando de legítimo, no del ladrón, que solo viene para hurtar, matar y destruir. Y hurta, claro que se lo lleva y lo acumula. Todavía no he encontrado todo el dinero de ese Pablo Escobar, que por cierto está criando muchas malvas hace mucho tiempo. Tanto rico, tanta riqueza para nada, ¿no? No la podía disfrutar cuando estaba vivo porque lo estaban persiguiendo. Y ahora está muerto. ¿Para qué servía todo eso? Entonces, bueno, tiempo. Se nos acabó el tiempo por hoy. Pero solamente he querido... Mira, lección de hoy. Tu responsabilidad como administrador, como mayordomo, no es optativa. Es obligatoria. Punto. Tu responsabilidad como administrador no es un cursito que vayas a hacer para ver si ganas más. Es una obligación que tenemos de parte de Dios. No te quiero meter miedo con que nos exigirá responsabilidades, que es real, pero también te va a bendecir en el tiempo presente y por la eternidad. ¿Recuerdas? Hay un versículo, a ver si lo encuentras, es que no lo tenía yo preparado. Aquel que deja padre o madre o mujer e hijos, en este tiempo, dice que va a alcanzar 100 veces más en este tiempo. No lo dejemos todo para la eternidad. No lo pospongamos todos para después de la muerte. No posponga esas cositas. Porque a ver si lo encuentras. Dice, y ahora 100 veces más. Pon 100 veces más a ver si lo encuentras. 100 veces. No está mal tampoco el porcentaje. Y cualquiera que haya dejado casa de hermanos y hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos en la tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Lo están leyendo? ¿Sí? En la tierra habla 100 veces más. 100 veces más. Claro, yo lo puedo entender, en parte. Porque, por ejemplo, pues ahora mismo si yo viajo a Ecuador, por poner un país, ¿cuántas casas crees que tengo? Si yo quisiera alojarme, ¿cuántas casas crees que tengo? Decenas. Si viajamos a Colombia, en Colombia, ¿cuántas casas crees que tengo? No es que sean mías, son tuyas,
Pero todo el mundo dice, no, venga a mi casa, venga a mi casa, venga a mi casa. ¿Cuántas casas tengo? Si voy a Londres, hoy tenemos aquí 2 visitantes de Londres. Si quisiera, ¿cuántas casas tengo? ¿Entiendes? Eso forma parte de este versículo. No es que una vez que me hice pastor, ahora tengo 100 casas. No, sigo teniendo una. Pero una gran bendición. Eso es lo que el Señor nos propone. Eso es el planteamiento que yo te dejo ahora a ti. Porque de la lista de cosas que tenemos que administrar, por supuesto, lo primero es nuestra vida. Los bienes de Dios. Mi responsabilidad. Y la mayor responsabilidad está definida aquí mismo en el Génesis. ¿Cuál es la orden concreta? El versículo 28 de capítulo 1. Y los bendijo Dios. Nos bendice Dios. Y les dijo, fructificad, llevar fruto, fructificar. ¿Cuál es nuestra mayor fructificación? Almas para el reino. Multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en toda la creación. Pero nuestra principal responsabilidad es fructificar. Aquí hay frutos de nuestro ministerio. Os compartimos un día, oísteis el Evangelio a través de nuestros labios. Eso es fruto. Cuidamos también de los necesitados. Eso es fruto. Por supuesto, no nos atrevemos a llevarle la contraria a Dios con un cuentito que me tiene harto, que ahora no hay diezmo, sino ofrendas voluntarias para dar menos de lo que se debe dar. Pero llevas fruto cuando tú obedeces. Y hay que llevar fruto, mucho fruto, y fruto que permanezca. Y el Señor, dueño de todo, estará complacido. Y yo repito esas famosas palabras, es que yo desde que las leí, las entendí, dije, uy, Señor, yo quiero eso para mí. Que cuando esté en su presencia, sea porque me vaya antes o por el arrebatamiento, todos vamos a estar en su presencia, oír estas palabras, bien, buen siervo has sido. Mira, te dejé ahí nada. Has sabido negociar con ello. Os conté, y vuelvo a repetírtelo, no es que yo me jacte de que era en el altavoz de mi casa personal mío y en mi comedor, ¿no? Es porque esa es la realidad. ¿Solo para mí? No, es para todos. Por eso la comparto. Y dirá, bueno, con muchos fallos. No somos perfectos. Mira, has trabajado bastante bien. Te di tu propio comedor y hoy me estás devolviendo una congregación. Y no solamente los que estáis aquí. Si todos los que han pasado por aquí han recibido bendición y palabra, seríamos miles. Miles.
Pero eso también cuenta como fruto. Pero tu fruto. Y sabes, el que es fiel en lo poco, Dios le dará lo mucho. El que es fiel en lo material, estos son unos principios que están ahí en Lucas capítulo 14 que ya los vamos a desarrollar. El que es fiel en lo material, Dios le da lo espiritual. Y es que eres fiel en lo que no es suyo, Dios le dará lo que es suyo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Porque una de las cosas administrativas de nuestra vida, que formará parte también de nuestra responsabilidad celestial, aunque quedes como un simple fregaplatos del cielo, eso sí, a la adoración tendrás que asistir. A presentar tu corazón, no va a haber dolor ni llanto. Eso lo dice claro la Biblia, ¿no? Pero a presentarte ante el Señor y tal vez diciendo, caramba, si lo hubiera entendido bien todo. Si hubiera entendido mi papel de administrador, de mayordomo. Si hubiera entendido que me pusiste en el huerto del Edén para esto, las cosas hubieran sido distintas. Pero bueno, dirás, bueno, Señor, estoy contento porque estoy aquí. Pero yo no quiero que te conformes con eso. Tengo un poquito de amor propio. Y di, no, Señor, yo quiero más. Y no estoy hablando de codicia. Quiero llevar más fruto para ti. Porque si tú te pones en ese plan, te pones en el plan de que Dios te puede usar. Aunque sea para salvar una vida. Fiel en lo material, tendrás lo espiritual. Te lo pongo de otra manera. No eres fiel en lo material, olvídate de lo espiritual. Que es lo verdadero, lo que perdura, lo que permanece para siempre. Y bueno, espero que no seamos fregaplatos celestiales ninguno. Que seamos gobernadores, por ejemplo, a ver quién va a ser el alcalde de Navalagamella o el de Quijorna. Alguno de nosotros. Pero a algún cristiano le va a dar la responsabilidad de toda España. A otro la responsabilidad de toda Europa. Siempre Cristo el Rey. Pero como Él funciona y trabaja es delegando autoridad. Ya hablaremos de autoridad. Que tengo unas ganas de hablar de autoridad. Pero hoy no, ni estas semanas. Pero sí vamos a rendirle tributo a aquel que lo merece. Cuando entendemos que es Él el que nos ha hecho. Y te digo algo, nos hizo para Él. Para Él. Y vamos a levantar nuestro corazón en adoración.